viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Repita conmigo otra vez el versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Siéntese. Y dígame una cosa, ¿usted cree en esa palabra? ¿Usted cree en el versículo que acabamos de leer, el 17 del 5 de 2 de Corintios? ¿Y qué de Romanos 7, 15 al 25? ¿También la cree? Entonces, cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, muchos de nosotros llegamos quebrados, rotos, destruidos, sin esperanza, sin futuro, sin orientación, sin destino, sin quién le importaba quién nosotros éramos. Hay muchos que así llegaron, hay muchos que eso esperan para llegar al Señor. Si están jóvenes y fuertes, dicen, no lo necesito. Pero cuando no encuentran camino para dónde correr, a dónde refugiarse, qué agarrar, cómo hacer para poder seguir viviendo, no les toca otra opción más que oír que han dicho de que existe un Dios que es amor y que puede sanar y puede liberar y puede restaurar y puede aceptar al hombre de pecado como su hijo, y corre al Señor. Ahora, hay otros que sí, pues hay una generación, hay una cierta cantidad de gente que nació en los senos de la iglesia, nació en senos de familias cristianas, está creciendo ahí, conoce al Señor y crece haciendo Él. Ahora, la verdad es de que el Evangelio en todos nosotros tiene que nacer bajo diferentes circunstancias, por diferentes razones. Yo he oído el testimonio de hombres y mujeres que han llegado al Señor porque no les tocaba de otra. Otros que han llegado al Señor porque decidieron así hacerlo, teniendo la opción del bien y del mal, eligen por el Señor. De todo hay, y de todas maneras la gente llega al Señor. Pero la realidad es que la Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que cuando nosotros llegamos al Señor, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahí hay una situación que mucha gente se tranca, y es donde le digo que yo batallé por bastante tiempo. Es eso de que todas las cosas viejas pasan cuando usted acepta al Señor Jesucristo. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas son las que pasan? ¿Acaso usted, que ya tiene años de estar en el Señor, no se ha dado cuenta que cuando menos piensa, o cuando se descuida, o a veces cuando no quiere, sigue haciendo las cosas viejas que hacía antes de llegar al Señor? ¿Usted no se ha dado cuenta de eso como cristiano? Que ofende a su compañero de trabajo, a su esposa, que se enoja, que se irrita, que hay ciertas cosas que no le gustan y le incomodan. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas? Ahí es donde usted tiene que encontrar consuelo. Lo que eso quiere decir en realidad es que todo lo que usted hizo antes de llegar al Señor Jesucristo no afectará su futuro, menos su eternidad. Todos los pecados que usted cometió antes de llegar al Señor Jesucristo le son perdonados. Usted es liberado de las cadenas que el diablo había puesto en su vida antes de conocer a Cristo. Eso es lo que quiere decir eso. Antes de que usted llegara al Señor, no había posibilidades que usted un día en la eternidad apareciera en el reino de los cielos con Cristo Jesús como el Dios suyo y el Señor suyo. Pero cuando Él llegó, todas esas cosas que usted hizo y deshizo, que usted quiso, deseó y logró, ya ahora no le afectan su futuro. Eso es lo que quiere decir. Porque si lo aplicamos a todas las cosas malas, mire, hermano, la verdad es que usted a mí me ha oído antes. Usted y yo llevamos una lucha continua entre el bien y el mal. Ahora entonces, ¿quién cree usted que escribió los versículos que leímos de Romanos 7? San Pablo. ¿Quién cree usted que era Pablo? ¿Alguien como yo? No, hermanos. Pablo era un tremendo hombre de Dios. ¿Sabe usted que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento? ¿Sabe usted que fue el hombre que más ha arriesgado su vida en la historia para predicar el Evangelio, para llevar el Evangelio a diferentes gentes? Pablo, estando en esa condición de gran hombre de Dios, dijo esas palabras, que había descubierto algo en él, que casi nunca hacía lo que quería, y lo que no quería, eso terminaba haciendo. Y él termina diciendo, y dice: miserable de mí,
Hay otra versión que dice, desgraciado de mí. Miserable de mí, dice, ¿quién me podrá rescatar de este cuerpo de pecado en el que yo vivo? Y él ya conocía a Cristo. Por eso usted se ha dado cuenta que a veces usted anda tranquilito, ¿verdad? Después de que ora en la mañana, a veces después de que sale del culto y estuvo como estuvo ahora, el rico el culto, y no se dio ni cuenta cuando alguien por algo lo enfadó. Y usted después, como todo cristiano, que es lo que estaba hablando con los jóvenes ayer, reacciona y dice, pero esto no es de creyentes, y se sale otra vez. Y va y busca otra vez al Señor y dice, perdóname, Señor, porque esa deslizada no debería haberla hecho, pero ya la hice. Pero yo le pregunto a usted, levanta la mano aquí el que nunca le ha pasado una cosa de esas. No veo ni una levantada, ¿qué pasa? Es que esa es la realidad, hermanos. Tenemos que aceptarnos como hijos de Dios. Y mientras estamos en esta tierra, siempre vamos a fallar. Y mientras estamos en esta tierra, Dios nos va a perdonar, Dios nos va a amar. Pero Pablo mismo, el mismo que escribe estas palabras, dice, entonces ¿qué? Tomaremos como ocasión el ir y hacer y hacer lo que queramos, al fin y al cabo, ya lo que es y lo que no es, no es. Y él dice, no, tenemos que guardarnos nosotros todos los días en santidad, dice, para vivir como le agrada a Cristo Jesús. Entonces la verdad es, usted es nueva criatura y usted puede hacer cosas nuevas que antes no podía hacer. Puede. El problema que nos encontramos nosotros es que seguimos como Adán en el huerto con Eva, que les dijo Jesucristo, vean, abran los ojos, vean todo el jardín, de todo árbol que hay aquí pueden comer, todos son para ustedes para que coman, pero cuidadito con este que está acá, ese no lo tocan, porque el día que lo toquen se van a morir. Entonces Adán y Eva se levantaban cada día y decían, ¿y ahora qué vamos a comer? Y quedaban viendo, pero menos ese. Cada día tenían que buscar el comer, menos ese. Hasta que un día el diablo se le ocurre y se le aparece a Eva y le dice, así es que Dios les dijo que de todo pueden comer menos de ese. Y tú tenés idea por qué él te dijo que no comieras de ese. Y empieza a buscarle la parte de la curiosidad y del ego de la mujer y se le encontró. Entonces nosotros todos los días nos levantamos con una decisión que tenemos que tomar. Este día usted dice, yo decido seguir a Cristo, yo decido vivir para Cristo. Y tienen que decidirlo, porque oportunidades para fallarle a Dios, oportunidades para pecar delante de Dios, hermano, no las busca, se las encuentra, se tropieza con ellas en el camino, pero usted decide cada vez. Y si un día cayó en ellas, hermano, no haga lo que muchos hacen de los creyentes, que cuando le fallan a Dios le dan la espalda a la iglesia, le dan la espalda a Dios y se desaparecen, cambian de número de teléfono, cambian de domicilio y ya no se encuentran. No, hermano, cuando nosotros a Dios le fallamos por una razón u otra, lo que tenemos que hacer es ir donde el Señor y decirle, ¿usted cree que va a sorprender usted a Dios y decirle, mira, Señor, yo sé que tú no sabes, pero a mí me pasó esto? No, Dios lo sabe. Usted no lo sorprende. Es más, no se asusta, porque Él los conoce a nosotros. Entonces, nos encontramos en un dilema, ¿verdad? Nos encontramos en un dilema en que la Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas. Y ahora encontramos en Romanos donde dice, hay dos situaciones en mí. Una que quiere hacer el bien, una que se inclina al mal. Y el problema de ello es que siempre termino haciendo lo que yo no quiero. Y lo que yo quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, termino haciéndolo. Y entonces él dice, ay de mí, ¿quién me podrá ayudar? Y la Biblia responde y dice, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, quien es el único que puede librarnos. Usted tiene que caminar todos los días entendiendo que usted es incapaz. Miren lo que dice Juan 15:5. Ciertamente, dijo Jesús, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán muchos frutos. Pero la clave de las palabras que yo quiero llegar a es, separados de mí, nada podéis hacer. Esa es la clave. Separados de Cristo no podemos hacer nada. Metas eso ahí, metas eso ahí.
Y dígase todos los días, sin Cristo no puedo hacer nada. Cuando usted se levanta cada día, tiene que decirle al Señor, gracias por el día, gracias por este día. Y yo sé que sin ti no puedo hacer nada. Nada podemos hacer. Es imposible vivir la vida de Cristo o la vida en Cristo sin el Espíritu de Cristo. Es imposible que nosotros podamos agradar a Dios si no tenemos fe en Dios. La Biblia así dice. Entonces debemos nosotros de creerle a Dios. Entonces, ¿verdad? Nada es posible sin Cristo Jesús. Nada puedo hacer yo sin Cristo Jesús. Pero miren lo que dice Filipenses. ¿Cómo dice Filipenses 4:13? Pues todo lo puedo hacer, dice la versión que yo tengo, por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Entonces, primero dice un versículo, porque fuera de mí nada podés hacer. Y dice el otro, para terminar de reforzar, todo lo puedo en Cristo. Ahora, pero es en Cristo. ¿Ustedes alguna vez han hablado con una persona que no está en el Señor ya, que se salió del Señor? Pero no haya manera de evangelizarlo cuando se junta con él, porque siempre le habla de Dios. Siempre anda bien con Dios, pero ya anda en el mundo ya. Pero como tienen el conocimiento de la palabra de Dios, le habla pues. Entonces, ¿qué dice? Gracias por la bendición de hablarme de la palabra de Dios, hermano. Pero ellos siguen en el mismo camino. Entonces, la Biblia dice que fuera de Cristo nosotros no podemos hacer nada. Nada podemos hacer fuera de Él. Ahora, ¿para qué nos da fuerza Cristo Jesús? Yo le voy a dar 4 razones, 4 cosas para las que Él nos fortalece, de acuerdo a Filipenses 4:13. Dice, pues todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Primero, Él nos da fortaleza para alcanzar nuestros sueños. Espiritualmente hablando, nuestros sueños, ¿qué? Llegar un día a la eternidad para pasarla con Cristo Jesús. Ahora, camino a nosotros, a uno le espera camino largo, a otros 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Cada uno de nosotros tiene ya marcado su camino, su destino, su fecha en que va a morir, de la manera que va a morir. Pero lo que yo quiero decirle es, nosotros debemos de luchar por alcanzar nuestro sueño, el sueño de estar con Cristo Jesús un día. Hay unos que les sale fácil, hay otros que les sale un poquito más difícil, y hay otros que les sale súper difícil. Súper difícil. Pero debemos nosotros de decirle al Señor, tú eres el que me das la fuerza, contigo yo voy a poder. Segundo, Él nos da la fuerza para influenciar el mundo en el que vivimos. Hay 2 clases de creyente. Hay creyente termómetro y creyente termostato. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre un termómetro y un termostato? El termómetro, usted lo pone aquí y lo único que tiene la habilidad de hacer es de decirle a cómo está la temperatura aquí adentro. Pero no tiene la habilidad de controlar la temperatura. No tiene la habilidad de controlar el ambiente. Solo lo que sabe es, aquí está caliente, aquí está frío. ¿Qué es la temperatura que da? A muchos creyentes que así son. No son capaces de influenciar el ambiente en el que viven y el que se mueven. No son capaces de que la gente los vea y diga, wow, ese sí ama a Dios, ese sí sirve a Dios. Ahora el termostato es bien diferente. Usted oye esa máquina que por ratos se para y por ratos corre. ¿La ha oído? ¿Sabe quién controla eso? Esa maquinita que está ahí, y eso se llama termostato. El termostato decide a cómo va a estar la temperatura acá y se asegura que esté así. Ese sí tiene la habilidad de controlar el ambiente y no ser controlado por el ambiente. Entonces nosotros debemos ser creyentes termostatos que controlamos donde estamos. Entonces fíjense, esa maquinita está aquí adentro de este espacio. Esa maquinita controla todo lo que tiene, no la máquina grande que está produciendo el frío. Esa máquina pequeñita es la que regula todo. Nosotros debemos de ser así, debemos de controlar el ambiente en el que nos movemos. Miren lo que dice la Biblia de José. Dice la Biblia que todo lo que José tocaba con sus manos, Dios lo bendecía. Todo lo que José tocaba, Dios lo bendecía. Le dio sueño, lo bendijo. Lo vendieron de esclavo y fue a la casa de un hombre, bendijo a la casa de ese hombre. Ya Dios no lo quiso tener ahí, lo metió a la cárcel, bendijo a la cárcel donde estaba. O por lo menos a él lo bendijo en la cárcel donde estaba, ¿no? ¿Usted se dio cuenta? ¿Por qué? Porque era alguien que controlaba y determinaba e influenciaba el ambiente donde se movía. Ahora pregúntese usted, ¿qué es usted? ¿Termómetro o termostato? ¿Ah? ¿Qué quiere ser? ¿Quiere ser de los que solo miren el ambiente?
pero no tienen la habilidad, el poder, la unción para cambiar el ambiente. No pueden cambiar el ambiente. Hay gente que en sus trabajos se le es difícil cambiar el ambiente. Mire, hermano, usted debe ser una persona que los demás lo ven como alguien que ama a Dios y es capaz. La gente, porque usted es creyente, no va a cambiar de ser malcriada, pero por lo menos no va a decir las grandes delante de usted, porque lo respetan a usted. Tiene que ser una persona que respeta, que es de respeto. Tercero, Dios nos da fuerza para resistir la tentación. Esa es la que a nosotros nos anda acechando todos los días. La tentación de fallarle a Dios, la tentación de probar algo que a Dios no le agrada, de hacer algo que a Dios no le agrada. Ayer estábamos haciendo una pregunta a unos jóvenes. ¿Usted cree que es posible airarse pero no pecar? La Biblia dice, airaos pero no pequéis. ¿Usted cree que es posible airarse sin pecar? Entonces, ¿pero cuál es la diferencia? Como airado ya está ya encendido, ¿no? Ya siente que le corre algo caliente de la cabeza a los pies, ¿no? Pero al menos que usted no vaya a ir, usted no peca. Entonces, airarse pero no pecar quiere decir, ay, pero no irse a dar el pajo. Entonces debemos nosotros aprender a controlar el ambiente en el que estamos, y eso lo podemos hacer solo en Cristo Jesús, porque Él dice, fuera de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer fuera de mí. Él es el único que nos permite el poder controlar. Lo peor, que la tentación más fuerte anda dentro de nosotros. Este cuerpo de pecado que nosotros cargamos todavía. Pero debemos de sujetarlo a Dios, a la misericordia y al amor de Dios. Ahora, alguna gente que dicen, yo quiero arreglar algunas cosas antes de llegar al Señor. Yo le voy a decir, usted no puede arreglar nada para llegar al Señor. Somos incapaces de arreglar nuestra relación con Dios. Es más, todo lo que estamos haciendo es esperando que se ponga peor. Y Dios quiera que lleguemos, que lleguemos a tiempo. Es que no hay cosa linda más que llegar a tiempo al Señor. Por eso es que hay gente que cree que esta cosa así es. Se quedan y andan empezando a deshacer, y cuando van llegando a los 50, y creo que ya es tiempo de buscar a Dios. Y yo conozco a varios que ya han salido, y cuando hablo con ellos me dicen, yo sé que un día yo voy a regresar. Yo sé que Dios a mí me va a llevar de regreso, pero no va. No regresa. Entonces yo les digo a usted es el que tiene que controlar. Pero que usted va a arreglar para llegar al Señor, usted no arregla nada. Yo no arreglo nada, yo no puedo arreglar nada. Dice, fuera de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer fuera de Dios. Solo Él es el único que puede hacer algo. Y cuarto, Él nos da fuerza para soportar las pruebas. ¿Sabe que prueba y tentación, dos cosas bien diferentes? La tentación la da el diablo, la prueba la da Dios. La tentación lo hace caer, la prueba lo hace agarrar fuerza, lo hace crecer. Son dos cosas diferentes. Él también nos da la fuerza a nosotros para resistir, para soportar, para pasar las pruebas. Entonces, Dios a nosotros nos ama tanto que dio a su Hijo para que Él a nosotros nos diera la fuerza para poder vivir la vida nueva que Él nos da. Ese es el tema. El poder para vivir nuestra nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos vivirla? ¿Sabe que mucha gente no llega al Señor porque cree? ¿Sabe qué me dicen a mí? Yo no creo que cumpla. Prefiero no llegar porque no creo que cumpla. Hermano, ¿qué es lo que tenés que cumplir? ¿Usted cree que los que están acá están cumpliendo? Levante la mano el que cree que está cumpliendo. Usted lo único que está cumpliendo es la palabra de Dios, que dice, fuera de mí nada podéis hacer. Usted y yo estamos aquí porque creemos que sin Cristo no podemos. ¿Usted cree que si yo supiera que yo sin Cristo puedo, yo estuviera aquí? No, hermano. Yo estoy aquí porque no me toca de otras. Yo estoy aquí porque ya entendí que solo en Cristo es la única manera que voy a poder vivir para Dios, que voy a poder agradar a Dios, que voy a poder bendecir el nombre de Dios. Porque yo he entendido que fuera de Cristo no hay posibilidad. Entonces, dígame usted, hay otro que dijo, voy a entrar y voy a probar.
Hermano, es que esto es como dijo aquel, es que aquí no es lo que vos sentís. Aquí no es lo que vos sentís, aquí es lo que Dios dice contigo. Y cuando tú te metes a Dios, Dios hace contigo. Porque lo que yo siento, ay hermano, usted tiene idea de lo que usted estaba sintiendo esta mañana. ¿Cuántos de ustedes esta mañana estaban sintiendo que estaban desanimados, que no querían venir a la iglesia? Bueno, hay unos que no están acá. Es que si nosotros nos atendiéramos a nuestros sentimientos, hermano, y a lo que nosotros sentimos, yo le garantizo, seríamos igualitos a los bebés que ríen y en 3 minutos ya están llorando. Y otros 3 ya están riéndose otra vez. Y ahí van, y ahí van, y ahí van, porque ellos no entienden qué es y qué no es. Pero nosotros los grandes sí entendemos, y la Biblia dice que fuera de Cristo nada podemos hacer. Entonces, la cosa está entonces, si Dios nos da la fuerza a nosotros para esas cosas, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Miren lo que dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros es el que nos da la fuerza. Y esa es otra cosa, el Espíritu Santo nadie lo controla. Dios nos lo dio a nosotros. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo dice que te sella, te toma como propiedad de Dios. Juan 14, 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está con vosotros. Él es el único que nos puede dar fuerza. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el único que nos puede hacer entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. De otra manera, un día me levanto y digo, yo quiero de Dios. El otro día me levanto y digo, con Dios yo ya no quiero nada. Porque así somos nosotros los seres humanos. Pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, es bien diferente. Hay un versículo que dice, Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo es el único que es capaz de vivificar nuestro cuerpo. Oigan, dice la Biblia así, mire, Pablo dijo esto, que el Evangelio para aquellos que no conocen a Cristo Jesús es locura. ¿Usted cree que se le haya sentido? Yo no le puedo decir eso porque yo nunca estuve en una iglesia. Y a muchos han oído mi testimonio. Yo nunca fui a una iglesia a escuchar como invitado, como amigo, que decimos nosotros. Nunca fui. Yo acepté en la calle antes de ir a una iglesia. Yo conocí la iglesia evangélica cuando ya me había convertido. Entonces yo nunca sé qué era estar aquí adentro de la iglesia y escucharlo a ustedes cantar, danzar, hablar en lenguas y todo eso, y quedarme yo queriendo entender lo que estaba pasando. No sé qué es eso, pero la Biblia dice que para el que no conoce a Cristo Jesús, el Evangelio es una locura. Pero para nosotros, dice, es poder, es salvación, es liberación. Nosotros lo entendemos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces somos capaces de entenderlo. Miren lo que dice Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo, esta es la Nueva Traducción Viviente, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Miren lo que dice este versículo, léalo en su versión que usted anda. Pero por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Yo le pregunto a usted, ¿qué surge primero? ¿Qué surge primero? ¿El abandono o el ser arrastrado por las impurezas del cuerpo pecador que hay en nosotros? ¿O el caminar en el Espíritu? ¿Qué es lo que surge primero? ¿Qué pasa primero? ¿Tengo yo que dejar todas las impurezas que hay en mí, todos los pecados que hay en mí, y después empezaré a caminar en el Espíritu? ¿O cómo es de acuerdo a ese versículo? ¿Cómo surge? Dice ese versículo que si nosotros empezamos a caminar en el Espíritu, entonces no satisfagaremos las concupiscencias, el pecado de nuestro cuerpo. ¿Por qué le digo yo? ¿Usted se ha dado cuenta, hermano, que hay cristianos que tienen una unción que dice, yo no entiendo cómo un hermano pudo haber caído por una cerveza? Yo no entiendo cómo pudo haber caído por una fiesta. Claro, pues, pero si que los caminos que vos andamos, lo que él andaba. Si cuando tú vas cerca de Dios, cuando tú vas en el Espíritu,
esas cosas a ti te salen, pues pasan ahí y no te entretienen. Pero cuando la persona anda en la carne, hermano, lo que no le entretiene son las cosas espirituales. Viene al culto y no le haya principio ni fin. Viene al culto y no le haya sabor. Le leen la palabra de Dios y se le hace una cosa rara y extraña y hasta un poco incómoda. Pero cuando a usted que anda en el Espíritu le leen la palabra de Dios, usted empieza su corazón a moverse y a ver cómo Dios lo trata, cómo Dios lo conoce, cómo Dios trabaja con usted y se siente feliz y regocijado y ni se acuerda de aquellas cosas que pueden estarlo trayendo en el mundo. ¿Usted se dio cuenta? Entonces debemos de caminar en el Espíritu. ¿Y cómo se hace eso? Pues, ¿cómo se hace? Es que, mire hermano, yo le voy a decir una cosa. Mire lo que dice Pablo. Dice que debemos de renovar nuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces al día usted lee la Biblia? Nadie le contesta. ¿Cuántas veces a la semana usted la lee? Yo espero que la lea. Cuando usted lee la palabra de Dios y medita en ella, usted no le está dando el espacio a las cosas que el diablo pone delante de nosotros. Por eso es que la Biblia habla de meditar continuamente en la palabra de Dios, ocuparse en ello, andar ocupado en la palabra de Dios. Eso evitará muchos dolores de cabeza y muchos problemas. Fíjense que cuando la palabra de Dios llega a nosotros, las cosas cambian. Miren lo que dice, ya para ir terminando, Efesios 5:18. Para caminar en el Espíritu debemos estar continuamente llenos del Espíritu Santo. Miren lo que dice Efesios 5:18. Sé que muchos lo han de ver de memoria. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Aquí hay una palabra bien clara, que muchos la pasamos por alto cuando leemos este versículo. ¿Cuántos saben qué significa la palabra disolución? Hay gente que la asocia con desilusión. La disolución con desilusión son dos palabras completamente diferentes. Desilusión quiere decir que trae tristeza, que trae desagrado y que ya no se siente motivado. Eso quiere decir disolución. Disolución quiere decir disolver. Eso es disolución, es disolver, es dispersar, es abrir, es desbaratar, es mezclar. Cuando la gente se emborracha, disuelve sus sentimientos, dice que sus problemas, disuelve hasta su vida espiritual si creía que era cristiano y se emborracha, disuelve su vida, disuelve su riqueza, disuelve su familia, disuelve todo lo que tiene a su alrededor. Eso hace el borracho, eso hace el alcohol en la vida del borracho. ¿Usted ha visto un borracho que esté en un hogar feliz? ¿Ha visto alguna vez un borracho con un hogar feliz? Yo conocí uno. No hay, hermanos. Si es que hay cosas tan espantosas, esperar que venga un papá a la casa y que viene borracho, aun cuando eran como era el mío. Porque el mío tenía más amigos cuando andaba borracho, no porque andaba dinero, sino porque era bien pacífico cuando andaba borracho. Nosotros no nos preocupábamos cuando él fondeaba en otros, esa es la palabra vulgar, perdónenme, en otros lados, porque siempre alguien lo recogía y lo llevaba a su casita cuando andaba borracho, porque él era súper pacífico. Pero había otros hermanos que a la hora que llegaban a la casa, esa casa, si no pregunten al hermano Bayron, esa casa la cerraban y la mujer con sus hijos salían por la puerta de atrás. Y ahí no había nadie. Porque eso es lo que el alcohol hace. Entonces Pablo dice, no os embriaguéis con vino, con alcohol, quiere decir a él, porque eso trae solución, eso desbarata tu vida. Más bien, llenaos del Espíritu Santo, porque ese sí da vida. Ese sí trae vida. Ahora, Juan 7:38 y 39 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Oiga lo que dice, que los que creen en él, de su interior corren ríos de agua viva. ¿Qué necesita usted hacer para
para poder ganar la batalla, caminar en el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo lo llena a usted? Cuando usted siempre anda pensando en la palabra. Si creéis en mí, de vosotros, de vuestro interior, correrán ríos de agua viva. Dice la Biblia que de lo que llena el corazón, habla la boca. Así que usted abra la boca y yo le voy a decir de qué está lleno. Así, ¿cómo dice un dicho? El pez dice, por su boca se muere. Y hay un hombre sabio aquí en Estados Unidos que dijo así: yo me siento con una persona y la escucho 10 minutos, más o menos sé que lo que habla. Porque así es. Es que usted no puede hablar de lo que usted no anda dentro. Lo que a usted lo llena, eso habla. ¿No se ha dado cuenta cuando una persona se embriaga? ¿Acaso habla coherencias? Yo digo porque yo me acuerdo, miren, nosotros, mi papá, como le dije, era pacífico. Él sí que tenía un mal. Cuando llegaba, lo que le gustaba a nosotros era hacernos cosquillas, hasta hacernos morir de risa. De lo que nosotros ya hacíamos era eso. Él llegaba, nosotros nos corríamos, nos íbamos a un árbol de jocote que había en la propiedad nuestra. Yo soy del campo, pues nací ahí. Y ahí nos escondíamos de él, como si iba a subirse, embriagado. Y usted no le oía que decía una cosa coherente. Otra cosa, lo que hablan cuando andan embriagados, no se acuerdan después. No se acuerdan. Entonces, la Biblia dice, mire, que si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Ahora, si nosotros nos llenamos de las cosas del mundo, basura, inmundicia, será lo que va a salir de su boca. Y eso, así es. Miren lo que sucede. ¿A cuántos de los que están acá les gusta tomar té? ¿Cuántos de los que están acá les gusta tomar té? ¿Qué hace con el té, verdad? Agarra una tacita llena de agua, ¿verdad? Y está bien clarita. Y se llama taza de agua. Usted agarra la bolsita de té y la mete al agua. Si usted la mete y la saca, ¿qué pasa? Nada. Si la vuelve a meter y la vuelve a sacar, ¿qué pasa? Nada. Cuando la mete ahí, la deja ahí su rato. El agua tiene, a mí me enseñaron los chinos que el té verde, el agua no tiene que estar bien caliente, tiene que estar más o menos caliente, pero no muy caliente. Entonces la mete y la deja ahí. ¿Y qué le pasa al agua? Se cambia de color dependiendo de la clase de té que usted le pone. Ahora, ¿cómo se llama la taza de agua? Taza de té. Entonces lo mismo surge con nosotros los creyentes. Cuando venimos al Señor, era un hombre borracho, decían, era callejero, era maltratador de mujeres, y llega y se mete Dios, se mete el Espíritu Santo, se mete la palabra en ellos, y estando la palabra de Dios, el Espíritu Santo, estando Cristo en nosotros, ¿cómo nos dicen ahora? Creyentes, dice. Nuevo hombre, santo, dice. Hombre que va para el cielo, mujer que va para el cielo. ¿Usted se dio cuenta? La diferencia lo hace lo que entró y se quedó. Porque si usted lee la parábola del sembrador, el sembrador sembró en toda clase de tierra, pero allí en muchas no hubo nada, por razones múltiples. Pero lo que yo quiero decir es, la palabra de Dios debe de morar en nosotros. Miren lo que dice, para terminar, último, para caminar en el Espíritu. Le dije que debemos estar llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y debemos estar llenos continuamente de la palabra de Dios. Como dice Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora yo le pregunto a usted, y si usted no tiene palabra de Dios en su corazón, dígame, ¿puede acaso guardar la ley de Dios o los dichos de Dios? No. Así que por favor, lea la Biblia. Lea la Biblia. Mire, hay un predicador que dice, hay unos pobrecitos, dice, de nosotros, dice, que nos ponemos una gran descarga, dice, que terminamos decepcionados al final. Por ejemplo, dice, allá por los 70, por los 80 surgieron los primeros programas de leer la Biblia en un año. Entonces dice, agarramos entusiasmados el programa, tantos capítulos al día, con fecha y con todo, y si le iniciamos. Y dice, estamos tan felices a donde dice Dios, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, y cuando llegamos a la lista de nombres de la genealogía, dice, nos dormimos. Cuando aportamos, dice, ya vamos 20 capítulos atrasados. Cuando venimos a darnos cuenta en septiembre, ya nunca volvimos a leer de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que acabamos? Una gran decepción. Porque queremos leer toda la Biblia en un año. Y dicen, ¿usted encontrará en la Biblia donde usted tiene que leer la Biblia en un año? Entonces, no, pero usted tiene que leerla. Lea un versículo, lea un capítulo, pero medite en ello, piense en ello.
Es que la palabra de Dios es viva, ¿se acuerda? La palabra de Dios no es que usted tira como la basura, ¿no? Que la basura cae y ahí se queda y no hace nada, lo que hace es estorbar. La palabra de Dios cuando entra, hermano, tiene que dar fruto. Si no, dígame usted por qué usted está acá. Yo sé que algunos de ustedes que andan acá andan arrastrándose ya. Y no es porque yo soy profeta, sino porque aquí hay un buen poco de gente. Y más que uno tiene que andar en condiciones difíciles. O sea que usted para decir cosas, hermano, que son realidad en un grupo de 100 personas, no necesita ser profeta. Lo que necesita es saber la condición del hombre. Y la condición del hombre, hermano, es imposible que entre 100 o más que hagamos acá, todos andemos, mire como andan los hermanos, algunos que siempre andan gozosos. Pero usted sabe que yo les tengo miedo a veces. Es como en el matrimonio. Se casaron unos jóvenes y le digo, manda a todo, hermano, a todo dar, Dios es bueno. Y de ahí no lo volví a ver como a los 4 meses. Así es en el Evangelio. En el Evangelio es serio. Y es paso continuo todos los días. No es que la llamarada llegó al cielo ahora y ahí me conecto con Dios y ya no quiero más. No, hermanos, es todos los días. Y yo, para serle franco como humano, le voy a decir, va a tener días bien difíciles. Va a tener días que usted cree que la luz se le apagó, que el túnel se le cerró. Y yo le digo una cosa, esto no le pasa a los que esperan en Dios. Óigame, mire, para dejarle esto en su corazón, mire lo que sucedió. A los 3 hebreos, ¿los metieron a fuego, sí o no? Sí, los metieron. ¿Usted tiene idea de lo que es eso? Ahora yo le pregunto, ¿quién estuvo dentro del fuego con ellos? ¿Acaso Cristo dijo, te voy a librar del fuego? No, dijo, si pasas por el fuego, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Entonces usted lo único que tiene que hacer es, cuando el día difícil llega, es, Dios dice que Él está conmigo. Ahorita yo no lo puedo creer, pero Dios dice que Él está conmigo. Hay veces que tenemos una fe que creemos todo, ¿verdad? Pero usted se ha dado cuenta, ustedes tienen días de andar caminando y se dieron cuenta que el día que no creemos nada. Y usted me dice, pero usted habla como incrédulo, hermano. Pues no me toca. Y otras, soy persona y soy débil, como todos ustedes, aunque no lo acepten. Todos necesitamos la gracia de Dios. Ahora, ¿podemos vencer todos? Todos podemos vencer. No por nuestra propia fuerza, sino porque dice el Señor, en Cristo todo lo podemos, todo es posible. Aunque eso quiera decir, te vas a morir más temprano. Bueno, sí que eso no existe, ¿no? Eso de morirse más temprano, nadie se muere más temprano, ¿no? Todos nos morimos en el día que tenemos que morir, ¿no es así? Yo vengo predicando desde que, como al año después que me convertí en esa palabra. El día que no me toca morirme, yo me voy a caer de esos aviones que van 33,000 pies de altura y va a caer en el centro del mar y yo voy a salir de ahí. Y si el día que me toque morirme, hermano, dormidito, mire, en la camita mía, ahí voy a amanecer bien muertito. ¿Usted cree que es broma lo que yo estoy diciendo? ¿Usted le causa chiste, no? Hay hombres de Dios que tienen tanto poder, hermano, que le dicen a Dios cómo quieren morir. Había un predicador enorme en Estados Unidos que le dijo a Dios, mira, el día que yo muera, lo que yo quiero es morirme orando en el altar. No sé, murió un amigo de él. Le invitaron a que él predicara en el servicio fúnebre. Él se fue, se arrodilló ya para predicar, se agachó, se arrodilló y ahí no se levantó. Ahí se murió. Ahí se murió. ¿Usted se da cuenta? Pero yo lo que le voy a decir a usted no se muere ni un día antes o después de que Dios diga que usted se va a morir. Así que usted puede vivir tranquilito, porque saludable se va a morir o enfermo se va a morir. Pero se va a morir cuando Dios lo tiene ya. Pero mientras tanto disfrute la vida. Créale a Dios. Créale a Dios. La incredulidad es un cáncer terrible, hermanos. Pero debemos creerle a Dios. Póngase a Dios, póngase. Póngase de pie. ¿Cuántos de los que están acá le creen a Dios? ¿Cuántos de los que están acá creen que si fuera de Él usted no puede hacer nada? ¿Cuántos de los que están acá creen de que aún en el momento más difícil Dios está con usted? ¿Cuántos de los que están aquí creen que aún en el momento cuando se siente con una unción inquebrantable usted puede caer en dificultades? Ahora le vamos a decir al Señor, yo quiero que usted levante su mano.